Saludos de paz y bendiciones, hermanos. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes el día miércoles de podcast. Hoy es miércoles de podcast Iglesia 180. Bueno, pues nos presentamos, estamos aquí desde la Iglesia de Querétaro, en Templo Betel y Potenca. Damos gracias a Dios que el Señor nos da la oportunidad de compartir con ustedes de reflexión y confiamos en Dios que sean de bendición para sus vidas, así como también son de bendición para la nuestra. Hoy tenemos el podcast, estamos muy contentos porque tenemos invitados especiales el día de hoy. Están nuestros hermanos de la Directiva Distrital de Jóvenes, nuestra hermana Mabel, Jonathan y nuestra hermana Beatriz Valderrama, que también es parte de la Directiva Local de Jóvenes. Estar juntos en estos espacios de reflexión. Mandamos saludos a los hermanos que están por aquí conectados. Digan, no alcanzo a ver quiénes están conectados, pero les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ellos. Queremos desearles que Señor en sus vidas y que les bendiga. El día de hoy el podcast se llama Los méritos del Evangelio de Juan. El título de hoy, bueno, de reflexiones. El Evangelio de Juan es un evangelio de otros evangelios y bueno, yo creo que si hablásemos de lo diferente que es, pero un concepto muy interesante en el Evangelio de Juan es la dualidad que presenta. Esta dualidad que el evangelista presenta, pero no la presenta como si fuera algo temporal, como si hoy decimos de una cosa y mañana otra, sino que para el evangelista Juan la dualidad es funcional en el sentido de la elección y el seguimiento. ¿Sí? Por ejemplo, el Evangelio de Juan usted va a encontrar bastante que habla de Jesús viene de arriba, los adversarios vienen de abajo. Jesús trae la verdad, los adversarios padre de mentira. También habla acerca de la luz, de las tinieblas, y bueno, eso es lo que el Señor nos comparte a través del mensaje del Evangelio de Juan. Tenemos por aquí algunos comentarios, mandamos saludos a nuestro hermano Leopoldo. Dice Leo, saludos de paso, hermanos, como que se corta de momento lo que dice. Ok, entonces vamos a revisar. Bueno, mientras tanto vamos a dar lugar a nuestros hermanos que se presenten con nosotros. Está nuestra hermana Betty Valderrama, entonces vamos a darle lugar a nuestra hermana Betty, que está aquí con nosotros. Adelante, hermana Betty, esperemos que usted sí se escuche bien. Para ustedes, hermanos, es un gusto para mí el poder estar aquí con ustedes. Y bueno, pues ya lo dijo mi hermano, mi nombre es Betty Valderrama. Pues ahorita estoy apoyando a la directiva distrital y bueno, pues esperamos que este podcast sea de bendición para ustedes. Sin duda, ya lo dijo el hermano, es un libro muy interesante, lo hemos estudiado en escuelas sabáticas y sin lugar a dudas ha sido muy enriquecedor. Entonces, pues en esta charla, pues esperamos pues platicar un poquito más acerca de este libro. Igual ustedes tienen algún comentario, alguna preguntita, con toda confianza nos los puede mandar aquí en el chat. Y bueno, le voy a dejar el lugar a mi hermana Mabel, mi direct. Pasa vos, Betty, pasa vos, hermano Ángel. Es un gusto estar aquí con ustedes, participar en esta pequeña charla, ¿verdad? Un gran honor que nos hayan hecho esta invitación, pues esperamos poder participar. Que Dios les bendiga a ustedes. Pasa vos, Betty, pasa vos, hermano Ángel. Mi nombre es Jonathan, chicos, para los que quieran. Soy parte igual de la directiva. Estamos aquí para un poco más o aprender un poco más del libro de Juan. Perfecto. Estamos aquí para igual ser para ser más grandes. Y estamos aquí. Vamos a estar aquí charlando un poco del libro de Juan. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias Jonathan, gracias hermana Mabel por presentarse. Bueno, pues estaremos charlando acerca del Evangelio de Juan. Si tienen la oportunidad de compartir sus comentarios, vamos a leyendo, vamos a reflexionando. ¿Qué piensan ustedes acerca del Evangelio de Juan? Si es diferente, así como decía el pastor al inicio,
o es pues igual. Vamos a preguntarle primero a nuestra hermana Betty. Ella tiene muchas ganas de contestar hoy. Ella quiere compartir con nosotros. La pregunta es, hermana Betty, para usted, ¿qué es el Evangelio de Juan? Para mí, ¿qué es el Evangelio de Juan? Bueno, sábados pasados me tocó dar la escuela que hablábamos de Juan precisamente. Y sí se me hizo un libro muy interesante porque Juan fue como muy directo. O sea, él era de que su libro lo enfocó más a las acciones de Jesús. Y bueno, lo vamos a ir desarrollando en el largo de este podcast. Entonces, fue algo que me gustó mucho, de que fue directo, ¿no? Y que es muy claro con lo que Jesús hizo y pues sobre todo lo que él quiere mostrar, ¿no? Que él era el Hijo y que con sus hechos lo mostraba una y otra vez. Entonces, pues sin duda es un evangelio que me sorprende demasiado. Pero vamos a seguir charlando para no acabar el tema. Ahora vamos a irnos hasta Pachuca. Nuestros hermanos quieren compartir también con nosotros. La misma pregunta, el Evangelio de Juan, ¿qué tan diferente es para ustedes, hermanos? Bueno, en lo particular a mí es uno de los evangelios que más me gusta, pero que también siento que trae mucha información. Es el libro más pequeño de los 4 evangelios, pero siento que trae más información que todo lo demás por todo el simbolismo que utiliza, te lleva, al menos así yo lo creo en lo particular, que te lleva a ver tu fe, qué tan real es para Jesús, como que te demuestra quién es Jesús, cómo es Jesús para ti, y cómo de alguna manera, al menos yo así lo percibo, en Juan, hace ver que si no es por Jesús, no podemos llegar a Dios, así. Entonces, para mí es un libro, yo les digo, muy hermoso, pero para aplicarlo en la vida se me hace, si fuéramos así, muy, ¿cómo le diríamos? Pues no sé cómo expresar la palabra, pero que es muy fuerte en el sentido de poderlo poner en obra en nuestras vidas, porque nos lleva a esa parte de la conciencia que a veces no queremos mostrar. Como esa parte que no queremos comprometernos del todo, ¿no? Así es. Y Juan dice así, es así. Sí, por eso hablamos acerca de las dualidades que elegir. ¿Qué piensas, Jonathan? Igual casi estoy a lo mismo que dice Betty, lo mismo que dice Mabet, pero me parece que es un libro que es un poquito más directo, y viene un poquito más complejo que los otros. Quiere darnos como que es más entendible y le da otro enfoque para que podamos entender nosotros. O sea, te digo, es más directo en esa cuestión para poder más que nada tener esa fe de todo lo que ha hecho Jesús por nosotros y todo lo que hizo en su tiempo. Entonces nos da esos detalles que a veces se nos olvidan, tan simples, que es para que es para que reflexionemos de los pequeños detalles que hace, que son una maravilla y grandes, porque al fin de cuentas de ahí depende nuestra fe. Así es, muy cierto, muy cierto. El Evangelio de Juan, como decíamos, viene con una constante dualidad, y la dualidad tiene algo en específico, mis hermanos. La dualidad aparece en nosotros con la intención de que decidamos, ¿sí? La dualidad no tiene otra explicación más que llegar a un momento de decisión. Por ejemplo, si en el Evangelio de Juan está hablando acerca de, por ejemplo, se presenta Jesús en el mundo, ¿sí? Incluso el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero también el mismo evangelista Juan redacta o menciona al mundo como ese lugar que va en contra de lo que habla del Evangelio, ¿no? Es como, en una parte dice que el amor de Dios es en el mundo, y en otra parte va a decir que el mundo es contrario al mensaje del Evangelio, ¿no? Y así va por muchos lugares. Y entonces eso es interesante, porque la dualidad
o este tipo de controversias entre blanco y negro, entre luz y oscuridad, no significan otra cosa más que un espacio de decisión. Y comparto lo que dice mi hermana Mabet. El Evangelio de Juan es un evangelio muy claro, muy rudo en sus palabras, y como todo tiene que ver con decisión, entonces es bien importante que el creyente o que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de poder decidir hacia qué lado vamos a pertenecer, ¿no? Hacia la luz o hacia la oscuridad, hacia la verdad o hacia la mentira. El evangelista Juan tiene la intención de recordarnos una vez más que hay que decidir por el mensaje del evangelio, que hay que decidir por Jesús, quien trae la verdad, quien trae la vida. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos centrales del evangelio de Juan. No sé, mi hermana Betty creo que está por aquí. Sí, hermana, déjale doy la palabra. Adelante, hermana. No, sí, hermano, toda la razón. No, la verdad que sí es cierto. Es muy confrontante y a veces como cristianos tenemos miedo de dar ese paso, de asumir esos desafíos que la palabra de Dios trae, porque pues lo vimos al compromiso, ¿no? A veces somos cristianos muy light, o queremos llevar un cristianismo muy ligero y no, o sea, la palabra de Dios dice, no, es así, y te doy todo el panorama de si tú lo haces, las bendiciones que te voy a dar, y si no lo haces, pues también las consecuencias que puede haber en tu vida, ¿no? Entonces sí. Es un evangelio de decisión, muy cierto. Es un evangelio en el cual tenemos que poner nuestro compromiso para decidir hacia dónde vamos a caminar. Muy bien, entonces estamos charlando acerca del evangelio de Juan. A nuestros hermanos que están conectados, le mandamos un fuerte saludo a todos y cada uno de ellos. No alcanzo a ver quiénes están conectados. Voy a pedir que si me pueden pasar por ahí algún dispositivo para ver los que están conectados y saludarlos. A ver, por aquí, me parece mi hermano Leo, mi hermana Alma. ¿Quién más me parece? Vamos a ir checando mientras para irles saludando. Si ven que a lo mejor batallamos un poco, es el internet, mis hermanos, es el internet. Sí, estamos batallando un poco con el internet, pero ya ahí vamos ya resolviendo un poco de las situaciones. Muy bien, entonces seguimos charlando, y bueno, uno de los puntos que pusimos en esta mesa de reflexión es acerca de los milagros que se encuentran en el Evangelio de Juan. Y bueno, algo que quisimos traer en esta mesa de reflexión es el poder hablar un poco de ellos y tratar de dar algún aterrizaje personal en la vida actual. El evangelista Juan rescata siete milagros o 7 señales, y estas se encuentran en los evangelios y tienen que ver con sanidades, tienen que ver con la resurrección de algunas personas, pero de manera especial cada una de ellas tiene algún mensaje especial para nosotros. Y bueno, quisiera darle lugar a mi hermana Mabet, que está levantando su mano para opinar. Entonces, adelante, hermana Mabet, la escuchamos. Háblenos de los evangelios, háblenos de los milagros en el evangelio de Juan, y qué podemos aterrizar de cada uno de ellos. Bueno, algunos de ellos. Bueno, pues como ya mencionó, son prácticamente 7 de los milagros más importantes, ¿verdad? Juan escoge de alguna manera para ir representando su evangelio. Y platicando aquí, bueno, en la mayoría de ellos, pues son mensajes muy o milagros que de alguna manera fueron determinando también el significado de lo que vino Jesús a hacer en la tierra. Voy a apagar un momento el micrófono porque tengo aquí sonido. El sonido está en el fondo, hermana. Así es el clásico, ya sabe, el panadero con el pan. No, hermana, no lo escuchamos, hermana. Pero si está bueno por ahí, cómprese uno, hermana. Sí, ahorita voy corriendo por él. Sí, entonces espero que no se alcance a escuchar, pero bueno, si se escucha, perdón. Es la hora del pan. Y bueno, les decía yo, los milagros que de alguna manera nos presenta este libro son muy representativos, ¿no? Y comienza con el milagro de
de convertir el vino, mejor dicho, el agua en vino en una boda. Y que de alguna manera incluso Jesús, cuando su mamá incluso es la que le pide a Jesús que hiciera algo por aquella familia que se estaba formando, ¿verdad? Estaban en una boda, en la boda de Canaán, y nos menciona que el problema que había era que el vino se había terminado, y pues ahí nos dice qué día de la fiesta estaba, ¿verdad? Porque dice que las bodas allá duraban una semana. Sin embargo, pues la preocupación era muy grande, porque dice que una de los simbolismos del vino era el amor que representaba en el matrimonio, ¿no? Y si se acababa el vino, pues era como si todavía no estaban ni bien casados y ya se había acabado el amor. Se había acabado el amor. Sí, y entonces por eso la preocupación, ¿no? Y cuando María, la mamá de Jesús, le dice a Jesús, haz algo por ellos, Jesús dice, bueno, ¿y yo qué tengo que ver? O sea, que aún no es mi tiempo, ¿no? Aún no es mi hora, tomando en cuenta que también el vino representa pues la sangre de Jesús para nosotros hoy en día, ¿verdad? Y sin embargo Jesús va y toma agua de esas tinajas que dice que eran las tinajas que tenían de purificación, es decir, que cuando uno llegaba a una casa había unas tinajas especiales a donde había agua para poder lavarse las manos y los pies. Y sin embargo Jesús dice, tomen de ahí una jarra de agua y llévensela al maestresala, y él y a ver qué les dice, ¿no? Cuando este hombre prueba el vino, dice que felicita incluso al novio porque era el mejor vino que había probado en toda su vida. Y algo que a mí me llama también la atención y que incluso lo escuché en una predicación es que Jesús convierte el vino cuando lo llevan al maestresala, es decir, cuando llenan la jarra en las tinajas de agua, iba el agua, pero cuando lo llevan los siervos para el maestresala, hay esa conversión, hay ese cambio, hay esa transformación. Y eso es algo que a veces también nosotros tenemos que comprender, que para acercarnos a Dios, ¿sí? Necesitamos limpiar nuestras vidas, necesitamos pues yo diría confesar nuestros pecados para que seamos limpios, purificados a través del agua, en este caso a través de su sangre preciosa, pero que es un proceso de transformación y que nos va a hacer perfectos hasta el día en que lleguemos. Ese sería así como el significado que yo actualmente le daría, ¿no? Y que de alguna manera esa parte de comprender que necesitamos acercarnos a Dios para ser purificados, viene de ahí, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muy cierto, hermana. Es verdad, el evangelista nos recuerda pues esa importancia, ¿no? Ese desafío de estar en ese proceso de transformación, ¿no? Y qué dato tan curioso, hermana, que como usted dice, el vino no cambió hasta que estuvo en las manos del maestresala. Fíjese que me parece muy interesante porque a veces nosotros queremos que los cambios se den como en nuestras manos, ¿no? Cuando nosotros los queremos, cuando nosotros los pensamos que deben de ser, pero el Señor dice no, o sea, el cambio vendrá hasta que sea el momento adecuado. Ellos, fíjense qué curioso, ¿no? Sacar el agua, ver agua, verter agua en las jarras y darse cuenta que llevaban agua hacia el maestresala, pero es hasta el momento en el que el maestresala lo tiene en sus manos cuando cambia entonces, y entonces ahí el Señor muestra una vez más su soberanía, muestra su misericordia para con nosotros, y yo creo que nos muestra que los tiempos son de Él. Nosotros tendremos que disponernos a acercarnos a que Jesús cambie nuestras vidas, pero el tiempo es de Él, la soberanía es de Él, y el cambio vendrá cuando el Señor lo decida. Así es, mis hermanos. Entonces, no sé por ahí si mi hermano Jonathan quiera compartir alguna explicación de alguno de los milagros. Son 7 los que redacta Juan. Uno de ellos es la multiplicación de los panes. También podemos hablar de el hijo del funcionario que volvió a la vida. También está el paralítico de Betesda, el ciego de nacimiento, la pesca milagrosa y su amigo Lázaro, que volvió a la vida también. Entonces, bueno, se los adelanto un poco y vamos a escuchar a nuestro hermano Jonathan, que él también levanta su mano para compartir con nosotros. Hermano,
Otro de sus milagros fue cuando Jesús sana al hijo del oficial, vaya. Él sabía que andaba por ahí Jesús, iba de pasada y lo interviene más adelante, diciéndole que necesitaba de su ayuda, que su hijo estaba enfermo. Entonces, la fe con la que iba el oficial a ver a Jesús era una fe tremenda, porque el hecho de que nada más Jesús le dijera, vete en paz porque tu hijo está sano, fue suficiente. Entonces, él dice el relato que habla que no se tardó mucho tiempo en encontrar a Jesús, en el transcurso del camino. Y para ese entonces, cuando regresó para llegar a ver a su hijo, se fue con calma, o sea, ya fue más tranquilo, se despreocupó, porque tenía esa fe y esa convicción de que Jesús le había sanado en ese momento a su hijo. Pues ya cuando sus sirvientes llegaron a alcanzarlo al oficial, le habían dicho que su hijo ya estaba bien, ya se le había quitado la fiebre, y entonces él preguntó que en qué momento había sido eso. Ya le dijeron la hora más o menos, y él ya hizo sus cálculos y dijo, fue en el momento que Jesús dijo, vete en paz porque tu hijo está sano. Entonces, la fe que tuvo el oficial en tan solo para empezar, para ir y intervenir a Jesús y decirle, ayúdame, salva a mi hijo. Entonces, y ya se queda tranquilo después de que tú dijiste en paz. Tu hijo está bien y tu fe ha salvado a tu hijo. Entonces vemos, nos enseña que debemos de confiar en Dios. Él nos dice que está bien, todo va a estar bien. Es el punto que trato sobre eso, de tener fe a Jesús. En cualquier momento, en cualquier circunstancia que tengamos, solamente tener fe en Él. Y Él nos dará el tiempo y el momento indicado. El anterior, el milagro, Él sabrá el tiempo para poder hacer el milagro. Solamente hay que tener fe. Así es, mi hermano, así es, definitivamente es verdad. Hay que tener fe y bueno, esa fe creo que no es tan sencillo, yo creo que nunca ha sido sencillo. Es fácil cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, entonces ahí es donde tenemos las adversidades, y precisamente es ahí donde el Señor nos pide que demos ese paso de fe, ese paso de compromiso, como bien dice Jonathan, en la reflexión, bueno, en el milagro del hijo del funcionario, pues él iba con la intención de escuchar bueno, o que el Señor le hiciera un milagro, pero el milagro se hace de la forma en la que él no imagina, porque él simplemente le dice y hasta que llega a casa lo corrobora. Entonces, una vez más, el Señor nos muestra su soberanía en nosotros. Y bueno, claro que sí, Jonathan, es cierto, hay que tener fe en Dios, hay que confiar y creo que estos tiempos tan adversos, tan complicados, son los tiempos en los que más se necesita el poder confiar en Dios. Y bueno, pues seguimos charlando. Tenemos algunos milagros aquí en la bolsa que queremos regalarles. Bueno, más bien interpretaciones de milagros. Entonces, mi hermana Betty desde hace rato me está pide la palabra, entonces vamos a darle la oportunidad de que nos hable acerca del paralítico de Bethesda. Creo que lo dio en alguna escuela sabática. Y bueno, también después de mi hermana vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí en el chat. Bueno, nada más como para complementar un poquito los comentarios de mi hermana Mabe con el primero. Algo que a mí me sorprendió mucho es la fe que le tenía a su mamá a Jesús, porque ella fue muy clara cuando le dijo a los siervos, haz todo lo que él te dice. Y cuántas veces nosotros pues somos así de firmes en nuestra fe, en nuestra convicción de que si hacemos lo que él dice, pues a lo mejor mi petición, mi necesidad, vamos a encontrar esa respuesta, ¿no? Entonces venía a la mente, bueno, mientras escuchaba este primer relato, un hermano de la iglesia que estamos aquí platicando con el hermano, y decía el hermano, no, si yo les digo a las personas que profesan la religión popular, no, pues si María fue la primera que creyó en Jesús, y el hermano contaba que le preguntaban, ¿y cómo o qué?
y les hacía énfasis de este relato, ¿no? De María dijo que hicieran todo lo que Jesús les había señalado. Entonces, pues aterrizándolo igual al contexto que ya comentaba la hermana, ese es un punto muy importante que también a lo mejor Juan quiere resaltar en ese milagro, ¿no? O sea, no dudes, haz lo que Jesús nos señala, nos indica, ¿no? Y ya igual en el segundo milagro también, reflexionaba esa parte donde pues el funcionario sin ver, yo creo que hubo algo muy fuerte en él que creyó, ¿no? Y que dijo, sí, mi hijo va a ser salvo, ¿no? Mi hijo va a sanar. Entonces cuando él llega y le dan la noticia, pues sí también fue como algo muy impactante para él de decir, o sea, es cierto, o sea, Jesús me dijo que me fuera, que mi hijo iba a sanar, y yo confié, me fui, y cuando llegué vi ese milagro, vi esa obra, ¿no? Entonces yo creo que va muy de la mano estos milagros también con ese énfasis del creer. Y bueno, pues el tercer milagro pues fue la curación del estanque, pues de este paralítico. Había una fuente en donde hasta cierto tiempo llegaba un ángel, agitaba el agua, y pues el primero que se introdujera a esa fuente pues iba a ser salvo, ¿no? Y aquí nos relata de un paralítico, pues que él, pues aunque él quisiera o él anhelara poder llegar a ese estanque, pues difícilmente iba a hacerlo, porque pues cuando él a lo mejor ya llegaba, pues ya le habían ganado, ¿no? Entonces, pues era como imposible que él sanara, que él pudiera llegar aquí. Entonces, cuando llega Jesús, pues ¿qué hace Jesús? Pues él le pregunta, ¿no? ¿Quieres ser sano? Y le dijo, no, pues sí. Entonces, ¿qué le dice él? Pues levanta tu camilla, vete, ¿no? Así. Entonces, pues él igual vemos que confía, ¿no? Que confía en lo que le dice Jesús, y él queda sano, o sea, él puede caminar. Entonces fue algo así como también muy sorprendente, porque en primera, bueno, vemos que la sanidad se dio en un día sábado, y también recordemos que en esos tiempos los escribas, los fariseos eran muy así de que habían puesto como muchas leyes, muchas cercas dentro de la misma ley para, digamos que para protegerla, según para no corromperla, pero que ya eran como cargas, ¿no? Ya era algo como muy, muy difícil de poder lograrlo. Entonces, cuando llega Jesús y hace este milagro, en primera lo hace sábado, y en segunda le dice al paralítico que tome su camilla y vaya a cierto lugar, pues era como pues una doble falta, ¿no? Porque pues, también en sábado no podías cargar hasta cierta distancia o muchas cositas así. Entonces, otra enseñanza más que en este milagro podemos ver es de que Jesús viene a quitar esas trabas y a decir, no es así. O sea, sí, es mi día de reposo, pero le vino a dar el sentido de lo que realmente Dios quería que se hiciera en el mandamiento, y también pues mostrar pues el poder de Dios, ¿no? Y cómo también este paralítico, al confiar, pues él se levanta. Entonces sí es algo muy, muy bonito este milagro, que igual veíamos y comentábamos que Juan no le llama milagros, le llama signos. También otro dato curioso, ¿no? Porque pues, en los demás evangelios vemos que son milagros y Juan lo maneja como signos. Y sí como que me causa la duda de por qué le puso signos, ¿no? Pero igual, hermanos, si ahí en el chat nos quieren apoyar en ustedes por qué creen que Juan le puso signos, estaría perfecto. Entonces, pues es lo que yo puedo comentar del tercer milagro. Muy bien. Gracias, Manati. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por compartir y bueno, pues estamos aquí compartiendo. Hay algunos comentarios y saludos en el chat de Facebook. Y bueno, nuestra hermana Alma comparte, ella dice, el agua se transforma en vino, muy posiblemente en el trayecto, y eso nos indica que el cambio es un caminar con el Señor y no es en automático. Bueno, gracias, hermana Alma, por compartir. Sí, muy cierto. Yo creo que mucho de lo que habla el Evangelio de Juan tiene que ver con caminar con Jesús, tiene que ver con decidir ir tras de sus pasos. Los discípulos lo hicieron, en el ejemplo de los milagros, e incluso personas que no eran del pueblo caminaban detrás de Jesús, ¿sí? Había fariseos, había soldados romanos, había
muchas y muchas personas de diferentes lugares, la mujer sirofenicia, y yo creo que lo que nos recuerda aquí, como bien dice usted, hermana, es que es un caminar que tenemos que ir avanzando paso a paso, y pues lo difícil es yo creo que es dar el primer paso, o tal vez, yo creo que todos los pasos también son difíciles, ¿no? Qué complicado es el seguir al Señor. Muy bien, hermanos, pues seguimos charlando. Hay algunos más milagros de los cuales quisiéramos hablar, pero yo creo que el sentido es no el mismo para todos, pero sí podemos aprender algo muy similar. Y yo creo que podemos muy bien decir que los milagros vienen de parte de Dios, ¿sí? O sea, es una manifestación de Dios, y la otra es que cada uno de ellos hablan acerca de una verdad. ¿Cuál es esa verdad? De hecho, el Evangelio de Juan se escribe con una única intención, y esa intención, como dice en capítulo 20, versículo 31, es que dice, todas estas cosas fueron escritas, dice, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la única intención del escrito de Juan es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces va a narrar los milagros, los va a mencionar como signos. De hecho, por eso los menciona como signos, hermana Betty, porque es para un signo para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Muy bien, entonces los escritores los teólogos dicen que el Evangelio de Juan rescata 7 milagros, los que ya hemos mencionado, pero bueno, yo quisiera agregar, yo creo que no son 7, creo que son 8, porque al final encontramos también la resurrección de Jesús, ¿sí? La resurrección de Jesús es un signo por excelencia, y nos recuerda esa soberanía que Dios tiene sobre nosotros. Muy bien, entonces, mientras mandamos algunos saludos a los hermanos que están conectados, nuestra hermana Florecita dice, paz mis bellos hermanos, Dios les bendiga. Ella nos manda saludos y bendiciones, y no sé quién más esté por aquí conectado. Nuestro hermano Vargas. Hermana, a ver si quiere saludarlos, por favor, hermano. Usted que sí los puede ver, yo no los veo. Bueno, saludos a Marcelita, por aquí, nuestra hermana Diana Franco, nuestra hermana Mar, nuestro hermano Haas, gusto saludar por este medio. Nuestro hermano Carlos Vázquez nos dice, pasados hermanos, saludos, no son los que alcanzo a ver. Entonces, pues igual síganos aquí mandando saluditos, comentarios, preguntas para nuestra directa. Para la directora distrital, ¿no? Sí, de hecho sí, ella está pidiendo participar. Muy bien, saludamos a todos nuestros hermanos que están conectados. Hace en los primeros podcasts nos mandaban café virtual, ya no nos han mandado, pero gracias a Dios por aquí llegó un café, nuestra hermana Betty, mandamos un abrazo. Hermana Mabet, usted tenía el pan allá, hermana, sí. Pero no lo compró, y ahí está que estamos tomando un café solo. Muy bien, un abrazo para todos. Nuestro hermano Carlos, él dice, hermanos, los veo desde California. Un abrazo, Carlos, Dios te bendiga, gracias por el apoyo, y bueno, pues confiamos en Dios que sea de bendición para tu vida, así como lo es también para la nuestra. Muy bien, seguimos hablando acerca del Evangelio de Juan. Otro de los aspectos que pusimos en nuestra mesa de estudio es el término yo soy. ¿Por qué Jesús cuando habla o cuando se autodenomina como el yo soy? ¿Por qué lo hará? ¿Por qué hará así el Señor? Y bueno, pues esta respuesta la tiene nuestra hermana Mabet, que está lista. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Mabet? ¿Por qué Jesús cuando habla de sí mismo dice yo soy? Bueno, pues Juan lo expresa muy claramente en el primer verbo, en el primer verso, ¿no? Dice el verbo del principio era, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne. Y de alguna manera Juan trata de demostrar esto, como ya hemos estado comentando, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no, al ser Hijo de Dios, no parte desde el nacimiento, vamos a decirlo así, terrenal, con María, sino que él también trata de hacer y comprender. Recordemos que también los fariseos dicen que no creían en Jesús. Ellos todo el tiempo estaban dudando y decían cómo este hombre va a ser hijo de Dios, o cómo se hace llamar hijo de Dios. Para ellos era un insulto. ¿Por qué? Porque la palabra yo soy
para los hebreos o para los judíos era el nombre de Dios, literal. Entonces, ellos tenían incluso una ley que habían establecido de acuerdo a Moisés, que aquel que se atreviera a decir que venía de parte de Dios o que conocía a Dios o que era Dios, o que era yo soy, pues era blasfemar, era hablar mal, o es incluso una maldición para este hombre, ¿no? Y ellos tenían un castigo, que aquel hombre que se atreviera a hacerse como Dios tenía que ser castigado, ¿no? Y Jesús viene primero al pueblo judío a decirles: soy el Mesías tan anhelado que se espera, pero no el Mesías que ellos esperaban, no el Mesías que venía con un poder para subyugar a todos sus enemigos, sino un Mesías que venía a dar paz, a dar su vida, pero para que todo el mundo, no solamente unos cuantos, sino que todo el mundo fuese salvo. Y Jesús viene a decirnos que el único que puede rescatarnos de esa condena de muerte que teníamos debido a los pecados cometidos, el único que podía rescatarnos era el mismo Dios. Lo hace enviando a su Hijo Jesucristo. Jesús tiene que dejar muy en claro, Juan, en este caso el autor de este libro, hace todo lo posible porque nosotros podamos ver en Jesús al Hijo de Dios. Es decir, no solamente decir: vino Jesús, hizo milagros, sanó a aquel hombre que tenía años de paralítico, aquel ciego de nacimiento, vino y dio incluso muchos alimentos, ¿verdad? Multiplicó los peces, el pan, y se le dio de comer a miles de personas, a más de 5,000 en una ocasión y en otra más de 7,000. Y no recuerdo en qué evangelio menciona que hay otra que da de 4,000 alimento. Y entonces Jesús viene a decir: soy suficiente para darles vida. Viene incluso a demostrar lo más importante, que es la resurrección, que dice que de él es el primero, ¿verdad? De una resurrección donde va a ser plena y total. En el caso de Lázaro, resucitó a Lázaro. También, si vemos en otra ocasión, resucita a un joven, la viuda de Naín, ¿verdad? Pero que estas personas en determinado momento la historia dice que volvieron a morir. Su cuerpo se volvió a descomponer, pero Jesús no. Y él viene a decirnos: yo soy precisamente, yo soy el que soy, yo soy ese Dios al que ustedes anhelan, al que ustedes esperan, pero para llegar a Dios necesitas creer. Es algo así tan, quizás para nosotros, por un lado, resulte fácil comprenderlo hoy en día por toda la historia que tenemos, por la Biblia, por los escritos, por toda la referencia que de alguna manera hay ahí. Pero para los judíos en su momento era ahondar en su fe, hacerla así como, pues, ¿qué está pasando? Pues si Dios está allá en los cielos, no está aquí con nosotros. Y Jesús dice: no, Dios está aquí, presente en nuestra vida cotidiana, en todas las cosas que hacemos de manera ordinaria. No tiene que pasar un hecho extraordinario para que Dios se presente a nuestra vida. Él está en todo momento. Y esa es otra, ¿no? También de alguna manera hacíamos un comentario que la palabra yo soy viene a ser un ente, que donde digas esa palabra yo soy, es el que era, el que ha de venir, nunca cambia. Siempre está en esa conjugación de que en todo momento está contigo y es el mismo. Jesús viene a enseñarnos que Él no es pasajero, que Él no se olvidó de nosotros, por el contrario, que Él está muy presente en nuestra vida. Por eso yo creo que Dios te da este nombre. Así es, hermana, muy cierto. Sí, nada, claro. Muy bien. Sí, sin duda, el Evangelio de Juan enfatiza mucho las palabras de Jesús cuando él habla y él dice yo soy. Y como bien dice usted, hermana, pues en aquellos tiempos era
para los judíos escuchar que alguien dijera esas palabras era motivo de blasfemia, era motivo de morir apedreado, pero Jesús no solamente dice yo soy, sino que demuestra que Él es, porque lo demuestra con sus acciones, lo demuestra con su forma de tratar, de reconocer la importancia de la vida de los demás. Y yo creo que el desafío, hermanos, y como bien decía mi hermana Mabel al principio, es que es un evangelio que confronta y que compromete al creyente, y de hecho creyentes y no creyentes, cualquiera que tenga conocimiento de Dios sabe que tiene que conocer a Dios, que saber que Él es nuestro creador, ya implica eso un compromiso. Entonces el evangelista nos muestra a Jesús obrando milagros, nos muestra a Jesús siendo de una forma muy particular, y cada creyente está desafiado a repetir ese mismo ejemplo de Jesús, no solamente escucharlo y verlo, sino repetir ese ejemplo. Yo creo que es algo muy importante que tenemos todos que retomar en nuestras propias vidas, ¿no? Yo creo que solamente así el mundo cambiará. ¿Qué piensa, hermana Betty? Sí, la verdad es muy cierto. Y bueno, estaba analizando el comentario de la hermana y también algo que creo que es importante destacar es de que Jesús tenía muy clara su identidad. O sea, Jesús sabía realmente quién era. Entonces yo creo que pasándolo a nuestro contexto actual, cuando nosotros decimos yo soy cristiano o creo en Dios, yo creo que es importante tener muy clara cuál es mi identidad, ¿no? O sea, cuál es, cómo es mi persona al decir que yo sigo a Cristo, que yo creo en Dios. Así como Jesús lo tenía muy claro y lo mostró con sus hechos, lo mostró con el amor, con la empatía que tuvo al prójimo, yo creo que sí es importante analizarnos cada uno de nosotros y ver si realmente tenemos clara nuestra identidad como cristianos. Así es, muy cierto, hermana, muy cierto. Tendremos que yo creo que es muy importante definir quiénes somos, ¿no? Quiénes somos en el Señor, porque el Evangelio de Juan, si algo va a hacer desde el inicio de su Evangelio, es decirnos quién es Jesús, ¿no? Porque incluso desde el inicio empieza con un prólogo que, bueno, se le dice un prólogo que habla acerca de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y también dice que Él es la luz de los hombres, y que vino a dar luz y dirección a todos los hombres, ¿no? Y aquellos en quienes Él cree, en que ellos creen en Jesús, dice, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí entonces es bien importante, porque solamente cuando sabemos quiénes somos, entonces sabemos hacia dónde tenemos que ir. En algún momento lo hemos hablado en diferentes espacios, pero cuando no sabemos quiénes somos en realidad, entonces mucho menos sabemos qué vamos a hacer. Por ejemplo, si alguien tiene alguna profesión, sabe qué profesión tiene y sabe lo que tiene que hacer. O si alguien a lo mejor no la ha concretado del todo, pero tiene ese anhelo de serlo, entonces sabe hacia dónde tiene que ir. Y lo mismo pasa con el ser creyente, con el ser cristiano. Cuando sabes que eres cristiano, sabes hacia dónde tienes que ir, sabes cuál es la meta, pero el desafío aquí es que muchas veces parece que sabemos, parece que tenemos una identidad, pero la realidad es que vivimos una vida coqueteando con lo que el evangelista Juan llama el mundo, ¿no? El mundo que pierde al creyente. Entonces, identificar quiénes somos será muy importante para poder llevar correctamente el mensaje del evangelio. Los milagros son signos, son señales, pero más que signos y señales, hablan de la verdad de Dios. Entonces, son características muy importantes. Yo creo que cada creyente tiene el desafío de saber quién es en el Señor. Y bueno, hermana Mabet, ¿qué piensa usted, hermana, acerca de la identidad en Cristo? Yo creo que, como ya lo expresó Betty, Jesús sabía quién era, cuál era su propósito por el que fue enviado a la tierra, y también viene pues yo digo, a enseñarnos, a dar el ejemplo de la fe que necesitamos de tener en Dios. Me estaba acordando hace muchos años, platicando con algún joven, me decía, yo sí creo en Dios, pero no creo en Jesús. Y le digo,
¿cómo? O sea, no puedes decir, creo solo en Dios y Jesús. Y platicábamos algo acerca del bautismo y él me decía, no, yo no necesito bautizarme, yo con creer en Dios ya es suficiente. Y yo le decía, no, creo que Jesús lo dijo claramente en el capítulo 14 de Juan, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo le hacía referencia de que sí, a veces decimos creer a Dios, pero solo en palabras. Jesús viene a enseñarnos que no solamente es decir creo en Dios, sino viene a decirnos cómo creer en Dios con una fe auténtica. Viene a decirnos que necesitamos obedecer a Dios, porque incluso Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí mismo en el libro de Juan también nos lo dice, ¿no? Porque Dios es amor. Dice, y si tú amas a Dios, entonces vas a amar a tu prójimo. Y Jesús, con su ejemplo, viene a enseñarnos a amar al prójimo. Y eso es algo muy importante porque los seres humanos somos muy, le voy a decir así, muy, queremos solamente lo que nos agrada, pero cuando vemos un error en el otro, lo señalamos, lo lastimamos y le decimos, no, a ti ni Dios te perdona. Es decir, nos convertimos en esos jueces, ¿no? Y Jesús viene a mostrarnos y a enseñarnos precisamente ese amor que Dios tiene para con nosotros, enseñándonos a perdonar, enseñarnos a acercarnos a Dios, enseñarnos a amar al prójimo y el mayor de todos, a servir. Él vino a obedecer. Algo que antes de que se me olvide también, en los milagros que Jesús hace, todos tienen algo en especial también, que es acerca del envío. ¿Sí? Jesús envía la copa para que se convierta el agua en vino. Jesús, cuando sana al ciego de nacimiento, unta lodo y lo envía al estanque de Siloé, que significa enviado. Cuando sana al paralítico, le dice, vete y no peques más. Y en todos los milagros que de alguna manera vemos en Juan, tienen que ver con esa parte del envío. Y Jesús cumple. Jesús fue enviado para rescatar al mundo, como ya lo expresó al principio cuando dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado o nos ha enviado a su Hijo amado. Entonces Jesús se sabía ese Hijo amado. Jesús conocía su propósito de vida. Y hay una parte donde también dice, yo he sido enviado a sacrificar o a dar mi vida, pero no solamente estoy enviado, sino que yo he decidido darla. Es decir, él estaba conscientemente preparado y sabiendo que su propósito en esta vida era morir, pero no solamente por una persona. Esta muerte, sangre, nos alcanza el día de hoy para darnos esa esperanza de vida, para decirnos que Dios nos está dando esa segunda oportunidad y que lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Dios a través de su Hijo Jesús. Así es, hermana Mabel, es cierto. No sé si Jonathan quiera compartir algo con respecto a la identidad. No, estamos en lo mismo. Creo que Cristo nos vino a poner el ejemplo para que pudiéramos ser como Él. Creo que ese es el objetivo de todos. Deberíamos de ser como Él. Platicando con un grupo de adolescentes, ya preguntaba a ellos ¿cómo quién quieren ser? Y todos me respondían, la mayoría me dijo como Jesús, pero ellos se limitan como si fuera algo extraordinario, o sea, que no fuera de este mundo. Digo, no, ¿cómo no? Si Él vino aquí, se convirtió en carne, Él también fue tentado, Él fue igual, pasó como nosotros una adolescencia. Entonces, ¿por qué no ser como Él? ¿Por qué no dar un buen servicio? ¿Por qué no dar
un buen testimonio de quiénes somos ante el mundo. Así como nos portamos aquí en la iglesia, deberíamos portarnos allá afuera igual y no tener miedo, porque yo siempre les he dicho, digo, si tenemos a Dios de nuestro lado, ¿quién contra nosotros, no? Es lo que les digo, debemos de ser como Él, debemos de confiar en Dios, tener fe en Él, de que a lo mejor las cosas no se pueden dar en el momento que queremos, pero siempre Él va a estar, nos va a dar el momento indicado para poder tener lo que anhelamos, siempre y cuando sea para Dios, vaya, no nos va a dar las cosas que por capricho a veces queremos. En verdad, Dios quiere que tengamos pues hablar de Él a las personas que no lo conocen. ¿Por medio de qué? Por los medios de los milagros que ha hecho en nosotros, porque también ha hecho milagros en nosotros. El hecho de que tengamos algún problema, algún detalle, o hasta en estos días que han venido lo de la pandemia, el quedarnos sin trabajo y tener alimento en la casa, el estar sanos, es una gran bendición y son milagros que los podemos ver, y a veces esos pequeños detalles se nos olvidan y es cuando debemos decir: Dios, gracias porque nunca nos has abandonado. Y a veces la gente de afuera que no lo conoce o que simplemente ha escuchado, pues no se da cuenta. Y cuando hablas con las personas de afuera y les dices: oye, pero estás bien, gracias a Dios, tienes salud, tienes que comer, entonces, ¿qué más quieres, no? Esas son las bendiciones que derrama hacia nosotros, y esas pequeñas cosas que a veces se nos olvidan, que Dios hace por nosotros, y es cuando debemos de tener más fe en Él, que ni en los momentos más complicados de nuestra vida no nos abandona, siempre está con nosotros, y siempre debemos tener, vuelvo a decir lo que dije en el principio, debemos tener fe y nunca perderla, nunca perder esa fe en Dios, que todo llega a su tiempo. Así es. Sí, claro, muy cierto. Esa fe en Dios que no debe perderse, esa fe en Dios que debe estar siempre constante. Y bueno, Jonathan, decías algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, con los adolescentes, que ellos te decían, bueno, que como yo creo como todos, ¿no? Que dice, queremos ser como Jesús, ¿no? Pero como que viendo solamente los actos portentosos, como los milagros, ¿no? Pero ahí me agrada lo que les dices, ¿no? Pero ¿cómo no? Si Jesús también fue hombre, ¿no? ¿Cómo no? Si él también vino, fue adolescente, tuvo tentaciones, y yo creo que desde ahí, fíjate, Jonathan, creo que desde ahí puede uno aprender bastante del ministerio de Jesús, desde lo humano que él fue, porque cuando vemos a Jesús solamente como aquel personaje que hacía milagros, sanidades, lo vemos muy distante porque está lejos de nosotros, es algo que nosotros no podremos hacer, pero cuando volteamos a ver a Jesús como aquel adolescente que fue un adolescente como todos, aquel joven que también sufrió tentaciones, cuando vemos a Jesús de esa manera, entonces Él se vuelve más cercano a nosotros, y estos tiempos de tan difíciles adversidades que estamos viviendo, yo creo que lo que más necesitamos es un Jesús cercano a nuestras necesidades, es un Jesús cercano a nuestra humanidad, ¿sí? A lo humano de lo humano, ¿sí? A nosotros mismos. Y yo creo que empezar a ver a Jesús de esa manera, yo creo que nos va a ayudar bastante. Y qué bueno que le dices a los adolescentes, pues, ¿cómo no, muchachos? Pues sí, Jesús también fue hombre y también tuvo tentaciones, y yo creo que eso les por lo menos les ha de sacudir un poco la cabeza. Muy bien, seguimos charlando, estamos ya terminando. Solamente nos queda un concepto más. Si hablásemos del Evangelio de Juan, hay muchos más, pero uno de ellos tiene que ver con el servicio, pero lo unimos con la humildad, ¿sí? La humildad del servicio. Ya hemos hablado de los milagros, ya hemos hablado de por qué Jesús se autodenomina el yo soy, y ahora queremos hablar acerca de ese servicio que Él hace, ¿no? Él hace un servicio y lo hace de una manera en humildad. Siempre el Señor se muestra así, y yo creo que es algo muy importante, que antes de que terminemos de hablar del Evangelio de Juan, tendremos que hablar del servicio en humildad. Y bueno, nuestra hermana Betty va a compartir con nosotros todo lo que estudió en esta semana. Adelante, hermana. Bueno, el último punto es acerca del lavamiento de pies, que sí, la verdad sí es un acto de humildad muy grande.
bueno, recordemos que en esos tiempos, pues lavarle los pies a alguien, pues era signo como de reverencia, ¿no? Y recuerdo que en una conquista pasada hablábamos de precisamente eso del lavamiento de pies, y el hermano que nos compartía el tema decía, pero ¿por qué los pies? ¿Por qué no las manos? ¿Por qué no la cabeza? ¿Por qué no todo el cuerpo, no? Y bueno, pues analizando, ya entre todos comentábamos, y pues decíamos que los pies pues son como hasta cierto punto, ¿cómo podría decirlo? Pues difíciles, dígalo, ¿no? Bueno, dígalo, hermano. Difíciles de lavarlos. Bueno, y retomando los tiempos de antes, pues eran pues el polvo, usaban sandalias, no se tiene una muy buena higiene, ¿no? Entonces, pues sí, como que lavarlos, pues sí era así, era algo fuerte. Era signo de humildad. Eso sí era signo de humildad. Entonces, pues, con esto nuestro Señor Jesús, pues sí nos da una gran lección, y yo creo que hoy en nuestros días, pues ya se acerca también la cena, y es para nosotros, pues también un acto importante, el tener esa humildad de sin importar el hermano que nos toque, si a lo mejor no tiene esa higiene que nos gustaría, pero hacerlo con todo el amor, así como lo hizo Jesús, sin ver quién era, sin ver si estaba limpio o no estaba limpio, Él lo hizo. Entonces, igual nosotros de esa manera mostramos humildad. Y yo creo que, bueno, en todo nosotros debemos de mostrar esa humildad que Jesús en ese momento representó a lavar los pies. Y volvemos a lo mismo, sigue siendo un desafío muy grande, pero que sin duda si Jesús lo hizo, bien lo decía ahorita el hermano mientras comentaba, cuando nosotros lo vemos como un ser humano como yo, siento que si él lo pudo hacer, pues yo también puedo, ¿no? Porque luego a veces caemos en el error de decir, no, pues es que él era el hijo de Dios, él era Dios, y pues él sí pudo, ¿no? Y yo no puedo. A veces así como que nos ponemos en ese papel, pero se nos olvida que no, o sea, Jesús también estuvo en esta tierra, también fue hombre, también se cansó, también se enojó, también se puso triste, también a lo mejor hubo momentos en los que regañó al pueblo, les habló fuerte, entonces tuvo todas esas sensaciones que como humanos llegamos a tener día a día, y entonces cuando nosotros recordamos que él fue humano, pues como que también hay como más, podemos, ¿cómo lo digo? Hay como más, podemos entender más que si Jesús lo hizo, pues yo también tengo que hacer, yo también puedo hacerlo, ¿no? O sea, no somos más. Y bueno, pues yo creo que por mi parte es todo. Muy bien, hermana, sí, en efecto. Yo creo que volvemos al aspecto humano de Jesús, ¿no? Si él lo pudo hacer en su humanidad, nosotros estamos llamados a hacerlo también. Y al hablar del lavamiento de los pies, de hecho es en el Evangelio de Juan cuando lo encontramos de manera más significativa, ¿no? Porque incluso en los demás evangelios, cuando se menciona el lavamiento de los pies, se menciona de una manera muy corta, es como que se menciona nada más simplemente, ¿no? Pero el Evangelio de Juan lo hace de manera muy, 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 muy comprometida, ¿no? Entonces, creo que es algo digno de reflexionar. Antes de dar algún punto de vista, tenemos un comentario por aquí. Mi hermana Marisela dice: creo que también la enseñanza es que Jesús puede lavar aún los más pecaminosos que haya en nosotros. Dice, su sangre nos puede limpiar de cualquier pecado que hayamos cometido. Así es, hermana Marisela, en efecto, Jesús puede, con su sangre, en el acto de salvación, Él limpia nuestros pecados y pues no hay pecado que el Señor no pueda limpiar. Y es muy cierto, hermana, su comentario es verdad, y yo creo que será importante que lo tengamos muy presente, porque la vida del ser humano es una constante lucha entre la luz y la oscuridad. Hay veces en que caminamos en la luz y otras veces coqueteamos con la oscuridad, y cuando coqueteamos con la oscuridad es cuando vienen las dudas al respecto, ¿no? Y pensamos, ¿y este pecado sí será perdonado? ¿Sí tendrá el perdón de Dios? Y lo que comparte bien mi hermana Marisela y compartimos aquí es que en la salvación de Dios, en el plan de Dios, al derramar Jesús esa sangre, Él limpia nuestros pecados, y bueno, hay que
acercarnos a ser lavados por la sangre de Jesús y creer en su evangelio. Gracias, hermana Marisela, le mandamos un abrazo, saludos por ahí a nuestro hermano José y a los muchachos. Al hablar del lavamiento de los pies es un concepto muy especial en el Evangelio de Juan. En algún momento les decía que para Juan el lavamiento de los pies no es que sea más importante que la cena, pero prácticamente lo equipara del mismo tamaño, ¿sí? Mientras que los otros evangelios escriben una narración muy grande de la cena y una narración muy pequeña del lavamiento de los pies, Juan hace lo contrario. Menciona la cena muy poco, pero el lavamiento de los pies se extiende de manera intencional. Hay muchos acercamientos a este lavamiento de los pies, y hace tiempo estudiaba uno que me llamó mucho la atención por lo cierto que de verdad se manifiesta, y es que el evento de la cena del Señor, como ustedes saben, está prácticamente enseguida de lo que se conoce como la Pascua judía, ¿no? Que es el recordatorio de cuando Dios liberó al pueblo de Egipto a través de milagros y señales, y la última, que es una señal que traspasa los tiempos y se sigue hablando de ella, es la muerte de los primogénitos. Y si ustedes se acuerdan, la única forma de librar al ángel de la muerte que iba a ir a descender en aquella tierra de Egipto era cubrir los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, o sea, un cordero que se iba a sacrificar y después se iba a preparar, se iba a asar, la familia lo iba a consumir junto con hierbas amargas, pero es un símbolo muy interesante, porque así como en aquel día el Señor eligió o decidió que su pueblo fuera salvo, y que la señal de esa salvación fuera la sangre de un cordero, entonces la cena del Señor, cuando se coloca la enseñanza o la doctrina o la actividad de la cena del Señor, al tomar el jugo, partir el pan del Señor, él hace un seguimiento, es como una continuidad de la fiesta de la Pascua judía, pero la aterriza ahora en su propia persona. Y esta interpretación me llamó mucho la atención, porque en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la salida de Egipto, la señal era en los dinteles de la puerta, y bueno, los dinteles pues son el marco, la parte superior y bueno, el otro marco. Y este intérprete decía que el lavamiento de los pies lo que hace es cerrar el círculo de esa salvación, porque bueno, si usted se para en una puerta, tiene dos dinteles y tiene la parte superior, pero en los pies no hay, o sea, usted está parado ahí nada más. Entonces la interpretación de este personaje decía que cuando Jesús lava los pies de los discípulos, prácticamente lo que hace es cerrar el círculo, lo cierra por completo. Y me llama mucho la atención porque esa salvación que viene de parte de nuestro Dios no solamente es por una elección o por decisión de Dios, sino que también tiene que ver con la humildad y las sencillez que debe tener todo el pueblo en conjunto, porque la gente que salió de Egipto, que marcó los dinteles de su puerta, estamos conectados, ¿cuántos de la tierra prometida? ¿A cuántos entraron? Entraron solamente 2, Josué y Caleb, dice, pero todos sabían, o sea, bueno, o por lo menos la mayoría marcaron su puerta con la sangre del cordero, libraron al ángel de la muerte, pero en el camino, una semejanza más al Evangelio de Juan, en el camino, al andar buscando la presencia de Dios, renegaban de Dios, o se quejaban amargamente, o soñaban volver a Egipto, y en ese caminar, en lugar de acercarse, se alejaban. Y entonces creo que esta interpretación es muy atinada, porque es verdad, la salvación que Dios dispone para nosotros tiene que ver con la decisión de Dios de salvar a su pueblo, número 2, con la señal del pacto de la sangre de Cristo, pero para que se cierre por completo, para que haga completo el acto, tiene que haber la humildad y la sencillez de todo el pueblo para con todos. Y el lavamiento de los pies, cuando Jesús instaura la cena del Señor y agrega el lavamiento de los pies, este intérprete dice que ahí se cierra el círculo, y entonces los que tenemos la señal de la sangre de Cristo, los que tenemos ese pacto, los que buscamos estar en su presencia, y aparte
tenemos esa, o buscamos tener esa vida en comunidad, vida humildes unos para con otros, esa vida de servicio, entonces el círculo se cierra. Y yo creo que es muy interesante reflexionarlo, porque imagínese una iglesia que bueno, conoce de Jesús, sabe del perdón de los pecados, pero que no vive en servicio, en humildad, sino como decía mi hermana Betty, ¿no? Hace un momento, lavar los pies es un acto de humildad. No sé si por ahí ha escuchado o ha visto que a veces se está en la cena, el lavamiento de los pies, y dice, no, yo con mi hermana Betty, ¿no? O yo con mi hermano fulano. O sea, no, hermano, no escoja a quien le va a lavar los pies. No haga eso. Al hermano que le toque, a la hermana que le toque. Lastimosamente hemos escuchado, no de aquí de Querétaro ni de Pachuca, sino en otros lugares, que ha habido incluso hermanos que no quieren participar del lavamiento de los pies porque no los dejan escoger a quién se los van a lavar, o personas que quieren tomar solamente el jugo y el pan, pero no lavar los pies. Entonces creo que ahí ese círculo no se cierra por completo, ¿sí? Y bueno, pues eso es lo que quise compartir con respecto al lavamiento de los pies. Jonathan y mi hermana Mabed están ansiosos de compartir también lo que han estudiado. Adelante. Muy interesante esta interpretación, hermano. Realmente, bueno, en particular, acabo de reflexionar que sí es un acto de humildad, de servicio, pero también de completar la purificación, si lo queremos llamar así, de manera completa, ¿no? Dios nos limpia con su sangre, pero también incluso aquellos pecados que queremos ocultar o que nos vienen arrastrando o que yo le diría, como antes los esclavos traían una cadena atada al pie y una bola atrás, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero que te vienen arrastrando y que a veces eso te impide continuar el camino, ¿no? Y Jesús, viéndolo desde ese punto, estaba yo analizando, viene a quitarnos esa cadena, a quitarnos ese peso de encima para decirnos que somos libres. La otra, Jesús a lo largo del Evangelio también dice, yo no he venido de alguna manera a ser como el resto del mundo quiere que sea un rey, ¿no? Que viene y se presenta sobre los demás, tiene poder y autoridad sobre los demás. Yo he venido a servir. Y ese es otro acto, ¿no? Y lo demuestra en esta parte del lavamiento de los pies, porque como ya lo mencionó, la cena era una fiesta y era un aniversario y una celebración de cómo ellos habían sido librados de la muerte, ¿no? Entonces era un gozo, una alegría, pero cuando Jesús se ciñe la toalla y se pone a lavarle los pies de los discípulos, el mismo Pedro dijo, no, ¿qué te pasa, Dios? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Cómo me vas a lavar los pies si esto lo hacen los siervos? Esto lo hacen las personas, incluso dice que eran los de menor categoría, ¿no? Pero también significaba, dice, que cuando el jefe de la casa salía a lavarle los pies a aquella persona que iba llegando, era como un gran honor, porque era decirle, eres bienvenido, te estoy dando todo lo que tengo aquí. Y Jesús viene a enseñarnos esta otra parte, ¿no? O sea, ¿quieres ser parte de esta iglesia, por así llamarlo, de este cuerpo de Dios, de ese cuerpo de Cristo? Pues tenemos que comenzar lavándonos, no los tuyos, sino el de los demás. Así es. Como decía Betty, es lo más difícil, porque no sabe uno cómo va a encontrar los pies de los demás. Los tuyos los conoces a la perfección y sabes si huelen o no huelen, tienes hongos o no tienes hongos, si están callosos o no, si tienes ahí alguna herida o no, pero el tocar los pies de alguien más, pues a veces tú no sabes si está lastimado y hay que pues tocarlo con suavidad, ¿verdad? Con delicadeza para no lastimarlo más. Preparar a lo mejor nosotros no calentamos el agua, así con el agua fría pues a veces lavamos los pies, ¿no? Pero se sienta, hermana. Sí, y entonces en ese sentido pues vamos haciendo modificaciones, ¿no?
Y Dios nos llama a eso, o sea, realmente estamos dispuestos a servir al prójimo. Necesitamos amar tal cual es, con los pies como estén, pero necesitamos ponernos a su servicio de él, aunque esta persona en ocasiones, digamos, no lo agradezca, eso ya no nos corresponde a nosotros, pero lo que a nosotros nos corresponde es seguir el ejemplo de Jesús. Ese Muy es cierto, hermano. Y Jesús pues lo hizo todo. En efecto, mi hermana, así es. Estamos charlando, seguimos comentando acerca del mensaje del Evangelio de Juan y bueno, pues hemos avanzado bastante en la reflexión. Si pudiéramos hablar más del Evangelio de Juan, creo que no terminaríamos. El mismo Evangelio dice, si se escribían los libros que hablan acerca de Jesús, dice, no cabrían los libros en la tierra. Y si grabáramos un podcast que hablara del Evangelio de Juan, no acabaríamos con las horas del día para hacer una transmisión de ese tamaño. Pues bien, hermanos, pues de esa manera estamos prácticamente ya concluyendo, hemos charlado, agradecemos mucho sus comentarios que nos han compartido, son de gran bendición. Hemos estado aquí en este podcast Iglesia 180. Hoy nos apoyó la directiva distrital de jóvenes de FJC, que por ahí tienen algunas actividades ya en puerta. Está el campamento distrital, hay algunas, aquí en la iglesia están ensaye y ensaye y ensaye. Entonces se están preparando los chicos, entonces que sea de bendición para sus vidas. Y bueno, pues ya solamente a manera ya término, lo último de lo último, vamos a escuchar las conclusiones de sus hermanos. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué consejo le pueden dar a los jóvenes, a la iglesia en general, acerca de el Evangelio de Juan? Mi hermana Betty, mi hermano Jonathan, mi hermana Mabed, que son parte de la directiva, ¿qué consejo le darían a los jóvenes acerca de cuando se acercan al Evangelio de Juan? Mi hermana Betty, adelante, hermana Betty, la escuchamos. Okay. Bueno, pues a lo largo de esta charla pues ya hemos analizado mucho de Juan y yo pues lo único que puedo aportar es, primero, pues tengamos clara nuestra identidad como jóvenes cristianos, como adultos, tengamos claro quiénes somos. Jesús ya nos mostró el camino, ya a través de la Escritura vemos esa dirección de esa identidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces ese es el desafío de esta noche. Y pues como segundo, vemos que Dios puede hacer ese milagro en tu vida. No sé, a lo mejor Él te puede dar esa sanidad que necesitas, Él te puede dar esa carrera, Él te puede dar ese trabajo que tanto anhelas, Él te puede ayudar a resolver ese problema que sientes que no puedes salir, pero ve más allá, o sea, más allá de ese milagro, más allá de ese anhelo que hay en tu corazón, también ve lo que Jesús quiere hacer contigo, ¿no? Quiere restaurar tu corazón, quiere restaurar tu vida, quiere perdonarte sus pecados, liberarte de esos pecados. Entonces, también quédate con eso, no solamente busques a Dios porque necesitas algo, sino ve más allá y ve el grande amor que Dios tiene para contigo, que Dios tiene para conmigo, y sírvele. Y así como lo hizo Juan en la Escritura, en donde nos relata todo lo que Jesús vino a hacer cuando estuvo en esta tierra, pues cuando llegue ese día y Dios nos llame a cuenta, nos lleve a ese tribunal, pues que podamos estar en ese libro de la vida y que diga, a ver, fulanito, pues hiciste esto, y pues pásale de este lado, ¿no? Del lado, ¿qué lado es, hermano? Del lado diestra, derecho. Entonces, chicos, pues esa es la invitación de esta noche por mi parte. Cedo el lugar a mi hermana Mabe y a mi hermano Jonathan. Adelante, escuchamos, hermana Mabe. Conclusiones personales, Jonathan, hermana Mabe, los escuchamos. Bueno, yo primero que nada creo que debemos reconocer que nos equivocamos, conocer que en un momento caemos, pero pues, debemos de confiar en Dios y hablar con Él, más que nada tener fe que Él nos puede sacar de ahí del lodo, igual el pecado, conocer que nos equivocamos, tener fe en Dios que siempre va a estar, que los momentos difíciles son pasajeros, siempre van a estar ahí, pero tampoco olvidarnos de dónde salimos, porque igual a veces
se nos olvida cómo fuimos sacados y a veces nos queremos sentir con Dios y la verdad no. Tenemos de tener la humildad y la humildad de que también somos humanos y podemos caer en cualquier momento, pero reconocer que Dios es el que siempre está ahí con nosotros, nos puede librar de cualquier peligro, de cualquier mal, de cualquier circunstancia. Más que nada, nunca perder la fe en Dios. A mí en personal me ha ayudado mucho el tener fe mucho en Dios. Él es el único que puede rescatar lo más vil, en lo que conocemos de Él. En Él podemos hacer nada más. Puedo decir. Yo me quedo con, perdón, yo me quedo con 3 cosas. 1, Jesús es Dios, pero Jesús fue humano. Y en Juan podemos ver sus emociones más sinceras, ¿no? A mí me pone la piel de gallina, decimos, la piel chinita, cuando leo que dice, y Jesús lloró. O cuando está agonizando, ¿no? Que está orando y le invita a sus apóstoles a orar con él y dice que oraba y parecía que sudaba gotas de sangre por la angustia que tenía. Y yo digo, Él nos conoce a la perfección. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, Él sabe nuestro sentir, sabe toda la ansiedad, la preocupación, el pecado, todo lo que humanamente a veces creemos que es imposible. Dios lo conoce y nos extiende su brazo de amor y de misericordia para decirnos, aquí estoy, siempre estoy contigo. La otra es que Jesús nos enseña en ese proceso de humildad a servir a los demás. Y a veces, como cristianos, lo hemos olvidado. Porque es muy fácil estar al frente, estar en las primeras, ocupando las cámaras, ¿verdad? Estar al frente de algo y ocupar los reflectores y estar en la cima. Pero cuando nos toca estar abajo, estar trabajando, estar haciendo incluso las cosas que no se ven y que no se reconocen, debiéramos de ser más agradecidos con Dios. El último precisamente es esto, sobre el agradecimiento. Dios nos ha dado todo. Entonces creo que también como seres humanos tenemos que aprender a agradecerle a Dios. Y ya lo decía Betty, cada uno de nosotros como jóvenes, como adolescentes, como niños, adultos, el día que reconozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra vida, en el momento que lo necesitábamos y nos arrodillamos delante de Él para reconocerlo, para agradecerle por esa salvación que solamente Él nos puede dar, por esa transformación que ha hecho en nuestra vida, creo que completamos el círculo, hermana, de la plenitud precisamente de ser como Cristo. Dios les bendiga. Así es, hermana. Pues muchísimas gracias por compartir sus conclusiones. Si algo pudiera yo decir a manera de conclusión es que cuando nos acercamos al Evangelio de Juan estamos hablando de un evangelio que se escribe desde el corazón de un pastor. Cuando Juan escribe, Juan es pastor, Juan es un pastor, es el pastor Juan. Entonces él tiene una comunidad de creyentes en Jesús que están viviendo adversidades, que están viviendo situaciones difíciles, y la forma de que el pastor Juan tiene para darles consuelo y darles dirección a su congregación o a su pequeña comunidad es recordarles que Jesús es el Hijo de Dios, recordarles que Jesús es soberano en nuestras vidas, que Jesús tiene el control de las diferentes adversidades. Entonces, cuando nos sintamos a lo mejor de esa manera, acerquémonos al Evangelio de Juan, pero acerquémonos con un corazón dispuesto al compromiso, con un corazón dispuesto a ser confrontados, y esperemos en Dios que el Señor nos dé la oportunidad de hacerlo de manera sincera. Entonces, estamos de esa manera, hemos estado
estamos ya terminando el podcast. Gracias a mis hermanos que han estado conectados con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo. Nuestra hermana Marisela manda bendiciones. Ella nos comparte, dice, lo estamos leyendo por aquí. Aquí está ya. Dice, gracias hermano Ángel, igualmente saludos para usted y gracias a nuestros hermanos que hoy participan en esta reflexión. Saludos a nuestros hermanos de Presas Hidalgo. Les mando un saludo hasta Presas Hidalgo. Dios les bendiga. Gracias hermana Marisela, igualmente un abrazo allá a casa. Muy bien hermanos, pues así es. Iglesia 180, este es el podcast, el episodio número 8 de la segunda temporada. Esperen algunos cambios para la tercera temporada. Estaremos checando algunos no solamente invitados especiales, sino alguna otra forma de llamar su preciada atención. Entonces, mandamos un saludo. Quisiera darles lugar a todos mis hermanos para que, los que estamos conectados, para que se despidan. Nuestra hermana Laura de Colmán dice, saludos, Dios los bendiga. Un abrazo, mi hermana, Dios le bendiga. Gracias por estar conectada. Esperemos que haya sido bendición para su vida, como lo es para nuestra vida, el poder compartir esta reflexión. Entonces, creo que ya moví aquí la cámara, estamos los tres ahí, entonces nos despedimos, Dios les bendiga, gracias, nos vemos en YouTube el día viernes, estamos aquí conectados en el Congreso el día miércoles, entonces despídanse mis hermanos, adelante. Bueno, pues paso a todos ustedes, que esperamos que haya sido de bendición esta pequeña charla, y bueno, pues no se olviden de darle like y seguirnos, y pues no se pierdan todos los miércoles en punto de las 7, estas charlas de mucha bendición, chicos. Fue una gran bendición estar con ustedes, aprender un poco más de la vida de Jesús, aprender más, o más bien recordar lo que quiere que Dios hagamos en estos tiempos para las personas que no lo llegan a conocer. Gracias a nuestro hermano Ángel, hermanos que nos están escuchando, bendiciones para todos y los esperamos en el Congreso de Jóvenes. Dele los detalles, hermana Mabet, del Congreso. Todos quieren saber. Seguimos. Sí, ¿verdad? Recuerden, chicos, sigue vigente. Muchos me han preguntado que si sigue vigente, así es. Estamos próximos a unos días ya, 26 y 27 de febrero. Los esperamos aquí con mucho gusto para estar aprendiendo un poco más acerca de lo que es acercarnos como jóvenes, acercarnos a Dios. Y sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga y pues ya están inscritos, chicos, ya saben la dirección y si tienen alguna duda, pregúntele a su directiva local, ellos tienen toda la información necesaria. Perfecto. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes también, ya sea por Facebook o por mi número personal. Y muchas gracias, hermano Ángel, por su atención, por invitarnos a esta charla. Estaba un poquito nerviosa, debo admitirlo. No se notó, hermana. Siempre me pongo nerviosa, aunque no lo crean. Y sin duda alguna es una manera diferente de llevar el evangelio a otros lugares. Y Dios quiera que siga adelante este proyecto con toda la temática que pues tiene atrás. A todos los que están atrás de cámaras, seguramente su esposa y alguien más debe de andar por ahí. Que Dios les siga bendiciendo en todo momento. Yo cuando puedo los veo o incluso llego a participar y me agrada, así es que denle like. Denle like y comparta. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, hermana Mabel. Pues así entonces estamos despidiéndonos de este podcast Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión. Un abrazo para todos, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a todos.